el turno a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Muy buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Ayer tuve la oportunidad de ver la locución, la presentación del expresidente Leonel Fernández en un importante grupo de medios, hablar sobre su propuesta de campaña, un espacio que se llama Hablan los Candidatos. Y me detuve a ver sus propuestas, las preguntas, las respuestas, y me puse en los zapatos de quienes lo estaban entrevistando. Y yo creo que esos entrevistadores, cuando le toque entrevistar a otro aspirante a la presidencia, verán la gran diferencia que hay entre Leonel Fernández y los demás. Un hombre con una capacidad sorprendente. Al parecer, ese hombre se ha dedicado toda su vida para la formación académica, para dirigir el Estado. Es un verdadero hombre de Estado. Manejaba con una destreza todas las preguntas formuladas. Pero hay algo en la cual me quiero detener, y es sobre algo que quiero titular Leonel el Calumniado, haciendo una especie de paralelismo con la tesis de Juan Bosch sobre Judas el Calumniado. Yo quiero hoy hablar de Leonel el Calumniado. En una parte de la población, minoritaria por una parte, se cree, cuando se le habla de Leonel, dice, no, porque es un ladrón. Y uno le pregunta, ¿y qué se robó? No saben lo que se ha robado. Y cuando uno comienza a preguntar y a hablar, no, vendió las empresas del Estado. Hay que recordar que cuando Leonel llega al poder, esas empresas del Estado estaban todas quebradas. Eso no servía para nada. Porque el Estado se había convertido en un botín de reparto. Y todos los partidos que llegaban allí se las repartían. Ese emporio estatal que dejó Trujillo, una parte terminó cayendo en el sector privado y otra parte se quedó el Estado con él. Y eso se convertía en botín político. Recordemos Pidoca, lo que era Pidoca. Eso era del área de los minas, igual que otras empresas del Estado, el algodón y demás. Eso no tenía un carácter, vamos a decir, privado, de generación de empleo ni de riqueza. Eso eran botines políticos que operaban con grandes déficits. Llega Leonel y encuentra aquel elefante blanco. Empresas todas quebradas, no servían para nada, verdaderas entelequias. Y se hace un proceso de reforma y se hace un proceso de capitalización donde muchas de esas empresas, las que todavía se podían recuperar algo de ellas, pasaron a mano privada, pero esa mano privada tenía que entregar, y todavía entregan, parte de los dividendos y las riquezas que obtienen. Y entraron vamos a decir, al mercado. Entraron al mercado saneada y hoy operan bajo otras lógicas empresariales. Pero sin embargo, en el pueblo se posicionó que Leonel vendió las empresas del Estado. Y muchos siempre nos hemos preguntado por qué el presidente Fernández, no, por lo menos frente a la historia, no deja eso bien claro. Y ayer me di cuenta que él, cuando le hablan sobre el tema de la Barrigol, le preguntan, ¿pero por qué usted no ha dicho eso? Y dice, no, yo dejo que sea el tiempo el que aclare las cosas. Y alguien entonces me comentó, no, es que Leonel es así. Leonel no se defiende. Leonel entiende que todo en el tiempo se aclara. Otra cosa que se plantea es el tema del peaje sombra. El peaje sombra, que también al presidente Fernández le han dado con un garrote con eso. No, que el peaje sombra, que la autopista que va a Samaná, eso fue un peaje sombra, un robo, etcétera, etcétera. Le preguntan sobre eso. Y de una manera magistral dice que eso lo encontré yo. Eso no lo firmé yo, por lo tanto yo no tengo que dar respuesta sobre eso. No tengo que dar respuesta sobre eso. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al poder, ya ese peaje sombra estaba y no se hizo en mi gobierno, se hizo en un gobierno diferente al nuestro. Y lo cuestionan sobre el tema de la Barrigol, el 97.3, la infamia más grande que se ha dicho contra Leonel Fernández. Pero usted vendió una mina. Dice, un momento, no he vendido mina. Busquen el contrato, está ahí, 50-50. Inclusive al Estado le entra fondos de ese contrato por 4 vías. Nosotros aseguramos de que el Estado recibiera las mayores de las ganancias. Inclusive mandó a los periodistas que lo estaban entrevistando, lo mandó
a buscar a la fuente. Entonces yo me pregunto, ¿pero y cómo es posible que durante tanto tiempo el presidente Fernández haya cargado con esta infamia permanentemente de vocingleros, de matadores de la moral ajena, y que no haya habido una respuesta al país? Que en cierto modo hay una parte de la población que ha creído todos estos disparates y no ha encontrado una respuesta de la persona que es afectada de la misma. Y anoche entonces me quedo meditando todo esto. Me pregunto, señores, pero en este país existe una maledicencia terrible. ¿Ustedes saben quién fue que extraditó a Quirino? Leonel Fernández. Lo extraditó a Estados Unidos. Mientras que los que lo protegían y le dieron facilidades, eso nadie lo menciona. Pero entonces el capo dice que Leonel tiene una deuda con él y una parte de la población le cree que Leonel tiene una deuda con ese capo. Entonces, el que lo extradita, el que le quita los bienes, vamos a decir el que no lo trató cómodamente, entonces ese es el que tiene una deuda con él. Mientras los que le dieron facilidades y los ascendieron de rango, esos son impolutos, eso nadie lo toca. Y yo me pregunto, ¿pero y en qué sociedad del carajo que nosotros vivimos? ¿Cómo es que quieren aquí falsificar la verdad? 97.3. El hombre dice, eso está en un contrato, vayan, búsquenlo. Ese contrato beneficia a la República Dominicana. Pero hay otra cosa que nunca se dijo. Es que ese hoyo que hoy se llama Barrigol, eso era un pasivo ambiental que nadie quería meterle el pico. ¿Ustedes saben por qué? Porque para meterse ahí había que hacer toda la inversión del mundo. Mientras tanto, la gente de Cotuí se estaba muriendo de cáncer. Porque eso estaba a cielo abierto. Todos los desechos que habían ahí. Y para una minera venir a instalarse en el país tenía que recibir algunas condiciones favorables. Sin embargo, eso se manejó de una manera digna frente al interés nacional. Entonces nosotros seguimos escuchando, como un solcinete, situaciones que al día de hoy, por lo menos ayer en esa entrevista, soltó prenda y dijo que eso está en el contrato, que yo me imagino que poca gente se motivó nunca a encontrar la verdad, porque simplemente se quedaba con lo que quería escuchar, y eso uno lo ata con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump tiene licencia para hacer todo lo que le parezca. Parece que nada le afecta a Donald Trump. Parece que nada le afecta. ¿Por qué? Por algo que pasa en las redes sociales, que cuando usted habla mucho de un tema, el algoritmo del celular le va colocando de lo que usted habla. Si usted habla de bicicleta, le tiran toda la bicicleta del mundo. Si usted habla de tenis, le tiran todos los tenis del mundo. Entonces, en Estados Unidos, el discurso de Donald Trump conecta con una población blanca supremacista que entiende que Estados Unidos tiene que volver a la época del Ku Klux Klan, donde los negros no tenían derecho y que Estados Unidos era de los peregrinos que llegaron en la 13 colonia de la parte este. Entonces, eso mismo pasa acá. Acá, muchos comunicadores, muchas personas con algún nivel de inteligencia, no le interesan encontrar la verdad. Lo que le interesan es sumarse al corillo de focas y querer entonces repetir cosas sin tener una validación de ir a la fuente e investigar si esas cosas que se dicen se corresponden a las realidades. Y así hemos construido nuestra historia. Trujillo es gran nacionalista, pero sin embargo le regaló a los haitianos Hinche, una zona grandísima, el valle donde los haitianos producen la gran cantidad de comida para ese país, se las regaló Trujillo. Sin embargo, para muchos Trujillo es el gran nacionalista, porque esa es la sociedad nuestra que vive siempre de mitos, vive de historietas, y a nadie le interesa encontrar la verdad, porque es mucho más fácil replicar la mentira, y más cuando se tiene un interés político de dañar con un cuchillo prestado. Francis.